la segunda sesión. Creo que ayer tuvimos un buen tiempo y vi las caras de satisfacción de muchos que recibieron esta lección 1 y también pude oír buenos testimonios. Y estoy seguro que hoy también será así. Ayer tuvimos un muy buen número, esperamos que hoy sea de igual manera. Algunos ayer no pudieron estar todo el tiempo o no pudieron llegar. Hoy hay algunos que no estuvieron ayer, pero se van a nivelar. Y bueno, hay una buena noticia también. Quiero adelantarles para que ustedes lo vayan sabiendo. Considerando un número importante de personas que no pudo venir ayer y que de pronto no pueden en esta fecha, pero ya algunos han visto la transmisión en internet y otros por otros medios que hemos difundido, hay muchas personas más interesadas. Entonces lo que vamos a hacer, amados, para que ustedes también corran la voz, es que como hicimos el año pasado, nos reunimos en una primera fecha, pero mucha gente dijo, no puede estar, ¿cómo hacer? Entonces ya con el equipo de Atlanta y el comité ejecutivo de acá de Colombia, decidimos hacer una nivelación. Quiere decir eso, que en febrero, o sea, en un mes, aproximadamente ya les estaremos dando la fecha concreta, haremos una nivelación. Los que no pudieron estar en esta jornada podrán venir en febrero, ¿sí? Líderes suyos, amigos suyos, consiervos suyos, pueden venir en febrero un solo día y vamos a hacer con el equipo de Colombia la nivelación. Les aseguro que es una bendición porque tenemos también en el equipo de Colombia excelentes maestros, excelentes instructores. Entonces vamos a hacerlo de esa manera, con eso en marzo, cuando ya venga la tercera y cuarta sesión, las otras personas van a estar niveladas. Esto lo vamos a hacer solamente por esta vez, porque es empezando. Ya después no se puede. La recomendación es que usted no falte a ninguna de las sesiones, que esté pendiente de entrar y registrarse con sus datos en cada entrada que venga. Es necesario cada día que usted se registre porque allí se está tomando la asistencia y se están verificando además los datos. Entonces, si hoy alguno no se ha registrado, entró pero no se ha registrado en la mesita, es bueno que lo haga para, primero, pues verificar datos y segundo, confirmar su asistencia de que esto estuvo, ¿ya? Porque es muy importante la asistencia. ¿Por qué insistimos? Algunos nos han preguntado que yo lo puedo ver por el Facebook, ¿sí? Yo lo puedo ver en la transmisión, lo puedo ver, pero es muy importante, creo que ustedes ya se dieron cuenta, el estar aquí, el relacionarnos, el hacer los ejercicios, la parte práctica que generalmente se hace. Entonces, es muy importante que la persona venga, ¿sí? Por eso nos estamos entrenando, porque de este grupo que está formándose, van a salir muchos a replicar la visión. Por lo tanto, al replicarla, tenemos que tenerla muy clara y muy metida en nosotros, estar en el asunto. Entonces, es básicamente por eso que se hace énfasis. Algunos han preguntado que si se da algún tipo de certificación. Sí se entrega una certificación. Al final, en la última fase, se hacen unos grados, que algunos vinieron el año pasado a ese evento, algunos que están aquí. Un evento muy bonito. Está publicado, el pastor que trabaja en medios de prensa y todo, está publicado el evento. Entonces sí se entrega una certificación, aunque nosotros sabemos que no es tanto por esa certificación, pero pues respondiendo a la pregunta y que puede llegar a ser importante, pues sí damos una certificación, ¿listo, amados? Entonces básicamente son recomendaciones. Como ayer un grupo, pero en el grupo algunas personas llegaron hoy, yo quiero volver a hacer la pregunta que hice ayer. Bueno, algunos no han llegado todavía, respecto al almuerzo. Ayer dijimos entonces que el almuerzo hoy es frijolada, los que quieran almorzar aquí en la iglesia. Tiene un costo de 10,000 pesos. Si usted ayer no levantó la mano, y piensa almorzar hoy aquí porque llegó hasta hoy o porque ayer no estaba en la tarde o algo, entonces sencillamente levante su mano para yo hacer más o menos. ¿Ayer levantaste la mano? Ah, bueno, pastor. Listo, entonces el pastor también con tu esposa.
Serían 2, 3, 4, 5, 6, sí, pastor, no, tranquilo, 7. Ok, estamos, ya ya están calculados. Listo, es para tener. ¿Señor? Sí. Bueno, yo también. Pues. Y hermano Enrique, no lo suelte, téngalo ahí. Listo, amados. Bien. Bueno, una vez más, bienvenidos y pastores. Well, good morning. Buenos días. It is good to see you again today. Es bueno verles de nuevo el día de hoy. It was fun being able to be a part of singing and worshiping our Lord and Savior. Estuvo bonito poder alabar y adorar al Señor juntos. So I have a question for you this morning. Entonces tengo una pregunta para ustedes esta mañana. Does anyone in here know everybody by name in this room? ¿Hay alguien de los que está aquí que se sabe el nombre de todos los demás que estamos? No. No. Oh, okay. Do you? All right, Porfirio, start naming them. Okay, Porfirio dice que sí, vamos a ver. Eh. Okay. One of our goals that we want to have happen over this next year when we are meeting together Una de las metas que tenemos este año mientras nos reunimos is that we would become friends es que nos hagamos amigos with one another, unos con otros, with each other in the room. con todos aquellos que están aquí en el templo, en la habitación. And so to get things started this morning, what I'd like to ask you to do Y para empezar en esta mañana lo que me gustaría pedirle que haga is to find one person who you don't know their name, es que encuentre una persona de quien usted no conoce el nombre, introduce yourself, preséntese find out their name, y descubra cómo se llama, pregúntele cómo se llama and tell them your favorite Bible verse and why it's your y favorite. dígale, este es mi versículo preferido y esta es la razón por la cual es mi versículo preferido. Okay? ¿Está bien? All right, so stand up, find Ok, someone you don't póngase know. de pie, a ver, no sean tímidos, hermanos, vamos. Busque a alguien a quien no conoce. Oh, find someone that they don't know, introduce yourself, and find out their favorite Bible verse and why it's their favorite verse. Very good. Buenos días. Bendiciones, ¿cómo estás? ¿Gusto verte? Ready? He's in the truck. I just need the cups. You can stay there. I'm changing my thing. We're going to use yours. I should know, but I don't remember. Mis amados, Okay. vámonos. All right, let me ask you to have a seat. Ok, por favor, siéntese si es tan amable. Hermanos, hermanas, por favor, tomemos asiento. Gracias. So,
we want to give another prize away for this morning. Y esta mañana queremos darle un obsequio a alguien más, un premio. And so here's how we're going to do that. Y escúcheme, esto es lo que vamos a hacer hoy. Presta atención, por favor. Who has a birthday closest to today? ¿Quién cumple años más cerca de hoy? Today is January 31st. Hoy es enero 31. Does anybody have a birthday close to January 31st? ¿Quién es el que tiene su cumpleaños más cerca del 31 de enero? When is your birthday? ¿Cuándo? February 19th. February 19th. Oh, espere, ¿cuándo? January 29th. Oh. Okay, so let me clarify. Wait. Okay. January 24th, but she's 29th. But let me clarify. I should have said this earlier. The 29th is actually furthest away because it's a whole nother year away. Okay, perdone, pero esto debe decirlo antes. El 29 de enero está casi un año adelante de nosotros. Yeah, okay. Para adelante. So anybody like February 1st, 2nd, 3rd, 4th? Primero de febrero, 2, 3, 4, 19th. ¿Alguien antes del 19 de febrero? Okay. Okay, come forward. But we're not done yet. Espérense, no hemos terminado. Espérense. So come on. Venga. Cumple en un año. Ya cumplió. All right. Esteban, who did you meet just a Esteban, moment ago? ¿a quién conoció antes en el... Ahorita, ¿con quién se presentó? Con el pastor, the pastor there. Did you know him beforehand? ¿Lo conocías de antes? Okay. Bring the pastor on up here. Okay. ¿Cómo se llama? Invítalo a venir. Ajá. Invite him to come. Do you remember his name? ¿Te acuerdas su nombre? No? Do you remember his favorite verse? ¿Cuál es el versículo favorito de él? Luke 2:52. Lucas 2:52. Okay, so come on up. Who was it? Venga, pastor. Introduce names again. Okay. Entonces, nombres otra vez. Esteban y Werlis. Okay. What was Esteban's favorite verse? ¿Cuál es el versículo favorito de Esteban? Filipenses 4:13. Y me manifestó que le gusta mucho porque a veces creemos que no es posible hacer las cosas. He said Cristo todo lo puede. he liked him a lot Partí de Lucas 2:52. because he thought ¿Puede explicar por qué? that sometimes it's very difficult to get things done, but in Christ we can do everything. So, and he'll explain you why I like Luke 2:52. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué le gusta Lucas 2:52? Y ahí nos habla sobre el crecimiento espiritual que tiene Cristo en todas las facetas y la integración que tiene que ver Speaks about un líder spiritual growth espiritual and de jóvenes integration. y nos enseña cómo poder manejar y crecer espiritual y físicamente. And it teaches how can we grow spiritually and physically. Awesome. Thank you guys for Muy doing bien, that. gracias. I have a cup for each of you Tengo un obsequio para cada One uno for de you. ustedes and one for you. y una para ti. De nada. But I have one more ask of you. Y tengo una cosa más que pedirles. Sometime between now and March when we come back, En algún momento entre ahora y marzo, cuando regresemos, that you would get together and have coffee with these cups queremos pedirles que ustedes se vuelvan a reunir y tomen café en estas tazas. and get to know one another. Yes. Yes. Good. Gracias. Gracias, bendiciones. All right. Well, we are excited about this morning Estamos muy animados esta mañana. because, again, we're continuing the journey. We're in day 2 of our journey in learning to be a little bit healthier in our churches. Porque seguimos continuando en este viaje. Estamos en el segundo día de este viaje que hemos iniciado de cómo ser iglesias más saludables. And I'm excited because I believe God is going to do something incredible in your life, Y me anima mucho pensar que Dios va a hacer algo increíble en tu vida, in the life of your church, en la vida de tu iglesia and in the communities in which you live. y en la comunidad donde ustedes viven. All right, so we're going to have a good time this morning together. Ok, vamos a pasarla bien esta mañana juntos. And I believe, Luis, you're teaching first, correct? Porfirio will come for... You're doing the review. It's already what you're doing. Ok. All right. Entonces, cambio de planes, está bien. Gloria a Dios. Vamos a hacer dos cosas ahorita. Vamos a revisar algo de lo que hicimos ayer. Nada más déjenme
ordenar esto un segundo, ¿sí? En la página 20 en sus libros. ¿Se acuerdan de eso? Ayer hablamos de eso, ¿verdad? Los círculos y del diamante. Vamos a recordar un poquito de los círculos. La estrategia que estamos hablando para convertirnos en una iglesia saludable es pensar de afuera hacia adentro. Entonces queremos traer a la gente que está en la comunidad, o sea, toda la gente que vive en su área, a convertirse no solamente en el núcleo que dirige su iglesia, pero gente también que se compromete a servir y a ejercer su ministerio en la vida de la iglesia y afuera. Inclusive podemos enviar gente a alcanzar a otros lugares. Y esta es la estrategia que tenemos para ser iglesias saludables. Muchas iglesias van de afuera hacia adentro, nosotros queremos ir de la comunidad hacia el centro de la iglesia, hasta enviar gente a servir al Señor. Y luego entonces decíamos que queremos pasar de la comunidad a la multitud. La multitud son aquellos que vienen a los servicios, ¿verdad? De la multitud a la congregación. La congregación son aquellos que se hacen miembros y que firman el pacto de membresía y se comprometen con la membresía de la iglesia. Y de la congregación pasamos a los comprometidos. Los comprometidos son aquellos que entienden su crecimiento, que empiezan a crecer espiritualmente y que van a empezar a servir en la iglesia después de que entienden cuáles son sus dones y se hacen en parte del núcleo ya del ministerio de la iglesia. Y de esos que entienden sus dones, que empiezan a ejercer sus dones y talentos en el Señor, algunos van a querer ser pastores, ministros, evangelistas, misioneros, qué sé yo, lo que Dios tenga. Bien, pero esto es entonces la estrategia. Ahora, hay una estructura que nos ayuda para que la gente pase de un círculo a otro. El primero aquí, y es esta, antes de llegar al inicio, vamos a traerlos a Cristo, vamos a evangelizarlos. Pero una vez que conocen del Señor, queremos que pasen de la multitud, de la gente que viene todos los domingos, a la membresía, ¿se acuerdan? Y el proceso se llama Conociendo a Cristo, está ahí en su diamante, y es la clase 101, donde la gente descubre o entiende, nosotros le explicamos qué significa ser miembro de la iglesia. Ellos dicen, bueno, yo quiero ser miembro de esta iglesia, firman su pacto de membresía y me comprometo a esto, esto, esto y esto, delante de Dios y delante de la iglesia. Una vez que son miembros, entonces tenemos otra vez, queremos que pasen de ser miembros a estar comprometidos con crecer y llegar hasta la madurez espiritual. Entonces, hablamos de la clase 201, que habla de descubrir la madurez espiritual y se firma un pacto de madurez. Aquí es donde empezamos a hablar de las disciplinas básicas de un creyente. Lo que ustedes hacen en su iglesia, leer la palabra, meditar en el Señor, tener tiempos devocionales, etcétera, etcétera. Lo que ustedes hagan, ayunar, qué sé yo, lo que sea que hacen. Entonces, una vez que la gente está comprometida con la madurez, también firma un pacto que se compromete a crecer en el Señor. Queremos llevarlos de ser simplemente gente que sabe, que tiene esas disciplinas, a ser gente que descubre los dones y talentos que Dios le puso en su vida. Entonces, para ayudarles a hacer eso, tenemos la clase 301. Y entonces les enseñamos cómo descubrir sus dones y talentos. Ven ustedes, queremos que la gente vaya creciendo en el Señor. Y una vez que descubren sus dones y talentos, entonces lo que se espera ahora es que empiecen a ejercer un ministerio, que empiecen a usar esos dones, conforme a como Dios los ha equipado y las cosas que están aprendiendo en este proceso. Y después de que están comprometidos con el ministerio de la iglesia, entonces tenemos la clase 401, sería el siguiente proceso, es cómo descubrir la misión de mi vida. O sea, ¿cómo voy yo a alcanzar al mundo para Cristo? Y formamos un pacto de misiones y es gente que está comprometida con las misiones. Entonces, el proceso es de la comunidad a los que están siendo enviados, a los que están saliendo, y lo que sostiene esto, la estructura, cómo lo hacemos, es por medio de las clases, ¿ok? En cada uno de los casos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Se acuerdan? Ok. Bueno, antes de seguir adelante, hay una hermana que ayer me compartía emocionada de lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo, cómo es todo esto que estamos hablando está empezando a realmente tener sentido para ella y para su iglesia.
Entonces yo le he pedido que venga y nos comparta por unos minutos de lo que Dios está haciendo. Mi amada hermana, por favor. Buenos días. Mi nombre es Sandra Cárdenas. Venimos con el equipo pastoral del apóstol Gustavo Reyes. Nosotros el año pasado hicimos el seminario y bueno, lo que les queremos compartir es que estuvimos haciendo lo que nos dieron en las hojas. Ayer estuvimos haciendo la actividad en grupos. Y en la sección 1 dice, edificando una iglesia con propósito, una iglesia saludable. Entonces nos decían que poner en detalles, escribir la misión, la visión de nuestra iglesia. Y nos dijeron que escribiéramos las acciones, el paso a paso de cómo lo íbamos a hacer y una fecha para realizarlo. El año pasado nosotros pusimos como detalle, escribir la misión de la iglesia. La acción a tomar fue estudiar el gran mandamiento y la gran comisión. Le pusimos fecha, nos reunimos como equipo pastoral en vigilias los viernes y empezamos a trabajar. En ese trabajo estudiamos la gran comisión, el gran mandamiento, y nuestro eslogan como iglesia fue o es: en aposento alto te amamos porque amamos a Dios para transformar tu mundo. En la parte de declaración de propósito, nosotros establecimos formando el carácter de Cristo en cada persona por medio de la oración, la palabra, la adoración y el evangelismo, para que el mundo conozca a Dios y cumpla su propósito. La visión y misión sí es la que ya estaba establecida en la iglesia. Entonces esto nos ayudó para poner el eslogan y declaración de propósitos que no teníamos. Entonces pues es para seguirle dando continuación y hacer la tarea, sino que no la archivemos, sino que estemos repasando y estemos que cojamos lo que necesitamos de acá, de lo que ellos nos dan, y poderlo aplicar a nuestras iglesias. Amén, eso era. Es interesante porque, nada más para clarificar, yo no le pedí a la hermana de qué quería que hablara. Ella tenía la inquietud en su corazón de compartir algo de lo que hicieron en su iglesia en el transcurso del año. Y recuerdan, hablábamos ayer de entender la visión, la misión de la iglesia, entender para dónde vamos básicamente, por qué existimos como iglesia. Y aunque a veces, pastores, nosotros pensamos que sabemos exactamente, no siempre la gente sabe. Y nosotros, a pesar de que estamos hablando con ustedes que tienen no sé cuántos años en el ministerio, con toda humildad venimos pensando y nos vemos a todos nosotros como bebés. ¡Auch! Y la razón para decir eso es que como creyentes a veces se nos olvida que hay un proceso natural de crecimiento. Y si seguimos haciendo las cosas que siempre hemos hecho, vamos a seguir teniendo los mismos resultados que siempre hemos obtenido. Y entonces tal vez decimos, bueno, Dios quiere usar esto para ayudarnos a crecer, a alcanzar a otros. Cuando decimos crecer, no es simplemente, no están pensando, decíamos ayer, en mega iglesias. Estamos pensando en crecimiento de nuestra gente para que ellos ejerzan su ministerio. Dentro de la teología que usted tiene, dentro de la manera de hacer las cosas, estos son solamente principios. Para los que están aquí hoy por primera vez, no estamos diciéndole, nosotros sabemos cómo se hace y ustedes no. No es eso. Sino que hemos aprendido en la iglesia Dogwood que hay cosas bajo este modelo que han hecho que la iglesia realmente funcione, que sea más saludable. Y otra vez, no es que ya llegamos ahí. Es un trabajo de todos los días, es mucho trabajo y mucha dedicación. Pero bien, yo quiero decirles, una iglesia realmente no se juzga por su cantidad de asientos, por el tamaño del auditorio, sino por la cantidad de gente que están enviando para servir a Dios.
en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso realmente es lo que mide a una iglesia. Entonces decíamos, hermanos, ¿recuerdan entonces cuál es nuestra estrategia? Es una estrategia muy sencilla. ¿Cuál es? A ver, hermanos, ¿cuál es la estrategia de una iglesia saludable, de una iglesia con propósito? Traer a la gente de la comunidad a ser aquellos que están saliendo, enviados por nuestras iglesias. Esa es la estrategia, que pasa por los diferentes círculos. Y tenemos también la plataforma que nos ayuda a sostenernos, la estructura, que es las diferentes clases para llevar a la gente al crecimiento sistemático y paulatino. En esta mañana queremos hablar específicamente en esta sesión de cómo alcanzar a nuestra comunidad. Entonces vamos a empezar diciendo, vamos a hablar, ¿cuántos de ustedes, aunque no viven cerca del mar, pero cuántos de ustedes son pescadores? Ajá. ¿Aquí cerca hay dónde? Tienen que llevarme un día de estos, hombre. A mí me encanta pescar. Soy un pésimo pescador, pero me encanta pescar. Hay muchas similitudes entre la pesca, el proceso de pesca y lo que queremos hacer con la iglesia. Y Jesús lo usó muy bien. Y vamos a hablar sobre el propósito del evangelismo y a quién va dirigido. ¿A quién va dirigido el evangelismo, hermanos? A la comunidad. Nosotros llamamos a los no creyentes, es la comunidad, la gente que está a nuestro alrededor. Venid a mí, dice en Mateo 4:19, y yo os haré pescadores de hombres. Realmente hay una gran cantidad de paralelismos entre lo que Jesús enseñó de cómo alcanzar a la gente para su reino y lo que es la pesca en sí. Entonces, la mayoría de las iglesias, por desgracia, se hacen más grandes llevando peces de otra pecera. O sea, van y entonces sacan de esta pecera y lo meten en otra, y sacan de aquella otra pecera y lo meten en la suya y ahí van. Esto no es un crecimiento legítimo. Oye, con frecuencia escucho gente que se queja de aquella iglesia, porque es que esos programas atraen a todo el mundo y se llevan a la gente de mi iglesia. No se preocupe, eso no es problema suyo. Eso no es problema suyo, es problema de ellos. ¿Ok? Pero eso no es crecimiento legítimo. El crecimiento legítimo se da cuando nosotros vamos a la comunidad y de alguna manera, y hay muchas maneras de hacer esto, alcanzamos a una persona que no conocía de Cristo y esa persona se convierte al Señor. Y déjeme decirle esto, no es el plan, no estamos hablando de eso, pero si eso es todo lo que está pasando en su iglesia, dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero yo sé que no es eso todo lo que está pasando en su iglesia. Entonces, vean ustedes, vamos a hablar un poco de este proceso, de qué significa ser pescadores de hombres y no cuidadores de la pecera. Porque hay mucha gente que simplemente se dedica a cuidar una pecera. Y eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Y el secreto está en seguir el ejemplo de Jesucristo en la pesca de hombres. Jesucristo no solo nos dio el mensaje que debemos compartir, sino que también nos dio un método que podemos usar para este proceso. Y hay seis principios de evangelismo que me gustaría, de cómo alcanzar la comunidad, que me gustaría compartir con ustedes. ¿Ok? Pero también quiero aclarar esto, vean, esto que estamos hablando no es solamente de cómo hacer evangelismo. Esta no es una clase de evangelismo. Yo quiero que piensen no solamente en el mensaje que tenemos que transmitir, pero sino, vamos a hacer esto. ¿Cuántos de ustedes viven en una zona conflictiva, complicada? No todo Colombia, hay gente que vive en un estrato 6 y que no es tan conflictiva ni tan complicada. ¿Ok? Entonces, si usted va a alcanzar gente, bueno, vamos a ponerlo más fácil. Mire, aquí enfrente hay un estrato como -4. Había unas 4 tienditas de venezolanos que están, yo no sé cómo están haciendo, pero ahí están. ¿Perdone? Cambuches. Champas, le llamo yo. Ok, pero están esos cambuches ahí. ¿Será que necesitan ser alcanzados para el Señor? Claro que sí, todos sabemos eso. Pero ¿quién lo está haciendo? Mi objetivo no es que usted se sienta culpable. No. Pero para alcanzarlos a ellos se necesita cierto tipo de...
llamado, cierto tipo de caña de pescar o de cuerda, cierto tipo de anzuelo, cierto tipo de carnada. Y se necesita cierto tipo de corazón. Hay gente que le gusta pescar atunes y hay gente que le gusta pescar sardinas. Eso es todo lo que pesco. ¿Verdad? Hay gente que le gusta pescarlos para venderlos, hay gente que le gusta pescar para comer. Lo que les quiero decir, hay diferentes necesidades. Y necesitamos conocer cómo llegar a la gente que vive donde usted está, alrededor de la iglesia. De eso vamos a hablar, porque no es solamente evangelizar, ese es el fin último, pero ¿cómo hacemos ese proceso de traer a la gente de la comunidad a la multitud, para que dejen de estar simplemente afuera y empiecen a asistir a la iglesia? Ese es el primer paso, ¿sí? Entonces, después les pido, en su casa, háganme un favor, lean Mateo 10 y Lucas 10. Son dos versiones muy parecidas, más o menos de los mismos hechos, narrados por dos apóstoles diferentes, desde perspectivas un poquito diferentes, pero no lo vamos a hacer ahora. Pero vean, yo creo que el primer principio que Jesús nos enseña es a identificar qué es lo que estamos tratando de pescar. ¿Qué tipo de pescado es el que queremos conseguir? ¿Ok? Debemos identificar a quién estamos tratando de alcanzar. ¿Qué queremos decir con esto? Miren, hay más de una manera de hacer crecer una iglesia. ¿Me están oyendo? Hay más de una manera. Y necesitamos tantos estilos o tantos acercamientos como tantos estilos de personas existen en el mundo. Mis amados, yo quiero hacerles una pregunta muy seria. ¿Están ustedes tratando de alcanzar a todo el mundo? Ayer alguien me decía, es que la tarea de la iglesia es alcanzar al mundo para Cristo. No la de su iglesia. La tarea de su iglesia es alcanzar al grupo de gente de este mundo que Dios le dio para alcanzar. Porque usted no puede alcanzar a todo el mundo. Entonces debemos entender a quién Dios nos llamó a pescar. Si usted vive en una zona campesina, donde hace mucho calor, allá en La Guajira, allá andaba la semana pasada con los guayú en las rancherías, yo no voy a llegar en saco y corbata en un carro último modelo. ¿Para qué? Para impresionarlos. No necesitan que nadie los impresione. Si quiero evangelizar al señor presidente de la República de Colombia, mejor me he visto como debe ser. Y me aseguro de tener una cita y tener algunos contactos para que me ayuden a acercarme. ¿Me entienden? Tenemos que entender qué es lo que estamos haciendo, a quién queremos alcanzar. Muchas iglesias dicen, no, mire, yo quiero alcanzar a profesionales porque va a tener más plata. Esa es la realidad. Esa es la motivación. O voy a hacer evangelismo porque quiero tener más gente en la iglesia. Hay más diezmos, hermanos. No estoy aquí para juzgar a nadie, pero esa es la realidad. Y usted sabe dónde está, y yo también sé dónde estoy. Ven ustedes, lo que queremos es honrar al Señor. Yo sé que por eso usted está aquí. Y entonces debemos entender exactamente a quién estamos tratando de alcanzar. En otras palabras, ¿qué clase de peces ustedes quieren pescar? Porque dependiendo de eso, entonces entendemos cuál es la carnada que debemos usar, cuál es el tipo de equipo que debemos usar, a qué hora debemos ir a pescar y qué tipo de anzuelos. Si usted está queriendo alcanzar jóvenes, no puede hacer lo mismo que hace para alcanzar parejas con niños pequeños, parejas jóvenes, o bien adultos mayores. ¿Verdad que no? O habitantes de la calle, es diferente. Entonces debemos entender exactamente cuál es el llamado que Dios nos ha dado y definir lo que la iglesia sepa. Hermanos, y echar para adelante y hacer todo lo posible para que esas personas vengan de la comunidad y empiecen a venir a la iglesia. ¿A quiénes estamos tratando de alcanzar? Debemos preguntarnos eso. Jesús tenía un objetivo evangelístico muy claro. Vean ustedes en Mateo 15:24, Él dice esto: no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Él tenía el poder para alcanzar a todo el mundo.
Pero su prioridad era muy clara. Él fue enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. En Gálatas 2:7, Pablo hablando dice, me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles de la misma manera que se le había encomendado ¿a quién? A Pedro, predicarlo a los judíos. Ven ustedes, Jesús no fue a predicarle a los gentiles, fue a predicarle a los judíos. Pedro, también a los judíos, pero Pablo, Dios lo llamó a hacer algo diferente. Y Pablo era judío. ¿Saben? Ustedes saben esto, era doctor de la ley, era un tipo muy estudiado. Él sabía cómo alcanzar a su gente, pero Dios lo mandó a hacer otra cosa. Jesús le dijo a sus discípulos, les dio un objetivo evangelístico claro. Vean ustedes en Mateo 10, 5 y 6. No vayan entre los gentiles, ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. ¿No les parece raro? Realmente no. Vean ustedes, Jesús no quería hacer división entre las personas, sino no quería ser exclusivo, sino que Él nos enseña que debemos escoger bien a nuestro objetivo para poder ser eficaces en lo que hacemos. Hay muchas iglesias frustradas que están tratando de traer a la gente a su iglesia, pero no tienen resultados, porque están tratando de alcanzar a alguien a quien no están capacitados para alcanzar, porque están usando la carnada equivocada, porque están yendo a la hora equivocada. Entonces debemos pensar en esto. Vea, usted en su iglesia donde está, cuénteme así brevemente, ¿qué tipo de comunidad es donde usted vive? Donde usted está ministrando. Uno o dos de ustedes, cuénteme brevemente. Pastor. Ajá. Ajá. ¿Y es una zona rural o es una ciudad? Aquí. Ok. Entonces aquí en la ciudad. Pastor Pedro. Ujú. Ujú. Ajá. Amén. Amén. Gracias. Ven ustedes, es necesario entender quién está ahí. ¿Sí? Y no importa, realmente a Jesús no le importa cuál es su estrato, cuál es su condición social, cuál es su grado académico. Pero nosotros necesitamos entender quiénes son para poderlos alcanzar. Y otra vez, hay una caricatura de hace muchos años, y eran dos niños en la caricatura. Y en esta caricatura el varoncito se llamaba Charlie, y no me acuerdo cómo se llama la niña, pero Charlie tenía una buena manera de siempre dar en el blanco. Él agarraba y tiraba una flecha en la tierra, y después se venía con un palito y hacía un círculo alrededor de la flecha. Y nunca fallaba. Nunca fallaba. Y saben, muchas veces nosotros hacemos lo mismo, tiramos para donde sea, y donde cayó la flecha decimos, aquí es donde Dios me puso. No necesariamente, mis amados. A veces gastamos un montón de esfuerzo y energía, recursos, trabajando donde Dios no nos ha mandado a trabajar porque no nos hemos tomado el tiempo de preguntarle y de entender qué tipo de peces es lo que estamos pescando. Vean ustedes, ¿cómo definimos nuestro objetivo? Yo quisiera compartirles 4 maneras para hacer esto. Primero, mis amados, debemos definir nuestro objetivo geográficamente. ¿Qué quiero decir con esto? Debemos, donde está el hermano Pedro y donde está, pastor, recuérdeme su nombre. El pastor Carlos, posiblemente no están uno a la par del otro. Tal vez sí, pero posiblemente no. Entonces, la gente que el pastor Pedro está alcanzando, posiblemente no es la misma gente que el pastor Carlos está alcanzando. Entonces, ¿qué pasa? Que usted necesita definir un radio geográfico de acción.
Donde usted dice, en estos 5 kilómetros, en estos 8 kilómetros, nosotros vamos a meter todo el esfuerzo. Porque aquí es donde Dios nos puso, vamos a alcanzar a esta gente. ¿Me entiende? Usted tiene que conocer su área, los medios de transporte en esa área. Tiene que conocer la geografía del lugar donde Dios le tiene sirviendo. Es importante porque debemos saber cuántas personas hay en esa área. Si usted quiere tener una iglesia donde hay 20 familias y ministrar a 20 familias, gloria a Dios. Pero si usted quiere una iglesia de un mayor tamaño, posiblemente va a tener que ministrar a más familias, tiene que ir. Y ahora, nada más para aclarar, para mí el tamaño es irrelevante. Un pastor que tiene 20,000 no es más espiritual que uno que tiene 40 personas. Porque Dios no mira eso, Dios es el que da el crecimiento, Él mira la intención de nuestro corazón. Entonces, si Dios lo tiene empezando con 20, sea fiel a Dios. Y si Dios le da la responsabilidad de 20,000 o más, sea fiel a Dios. ¿Ok? Vean ustedes, cuando hablamos de crecimiento, no estamos diciéndoles, es que usted siempre va a tener, tiene que, para que sea un gran pastorzazo, esos de 4 plumas y toda la cuestión, tiene que tener una mega iglesia. No estamos hablando de eso. Usted necesita ser fiel donde Dios lo tiene. Y si es en lo poco, si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. El crecimiento lo trae el Señor. Usted necesita entender, definir su objetivo geográfico. En segundo lugar, usted también necesita definir un objetivo demográfico. ¿Qué significa esto? ¿Qué tipo de gente vive ahí? Y digo esto con mucho cuidado. No es para hacer separación de personas. Pero si entendemos qué tipo de gente vive, cuáles son sus necesidades, de dónde vienen, cuál es su cultura, si son jóvenes, mayores, un montón de niños, madres solteras, usted necesita entender eso. Eso es demográfico, saber cuál es la composición de la gente que vive en la zona donde usted está. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Tenemos que convertirnos en expertos sobre nuestra comunidad. Tenemos que conocer nuestra comunidad al dedillo. Tenemos que saber qué tipo de gente vive ahí. En tercer lugar, debemos definir un objetivo cultural. ¿Toda la gente en Bogotá es igual? ¿Tiene el mismo trasfondo cultural? No. ¿Perdone? ¿Hay de todo el país? Ajá. Ajá. ¿Saben? La semana pasada me comí un chivo con coco, que es el mejor que he comido en mi vida. Allá en Riohacha, preparado por una señora, una cocinera guayú. Aquí no he visto. Pero anoche cenamos en un restaurante muy bonito acá, muy sabrosa la comida, completamente diferente. Y venía de una cultura completamente diferente. Lo que debemos decir, y usted sabe esto, debemos entender las diferencias culturales, no para separar personas, sino para alcanzarlas. Mi esposa es, y algunos la conocen, ella estuvo aquí en noviembre, es descendiente jamaiquina. Entonces es una morenaza de ojos claros de espanto. ¿Verdad? Ya no estamos haciendo viejos, no nos vemos tan guapos como antes, pero eso no importa. La verdad es que hay una diferencia cultural entre nosotros y por años, ya tenemos 33 años de casados, esa diferencia cultural se ha mantenido viva. Entonces, cuando voy de donde ella es, en Puerto Limón, en Costa Rica, ya como rice and beans y bochinche casado y qué sé yo, platillos de ellos. Ven, esa no saben qué es. Hacemos broma porque ustedes dicen cosas, nombran y yo no tengo idea de qué están hablando. Luego les cuento. Un bochinche casado es arroz con coco y frijoles, plátano maduro frito, una carne que la hacen, le ponen, queman azúcar, le hacen como negrita, pero es muy sabroso. En fin, un platillo de allá. Pero cuando a mí me toca cocinar en casa, yo hago gallo pinto y carne y tampoco saben qué es gallo pinto. Arroz y frijoles revueltos. ¿Cómo se llama? Calentado, sí es cierto, yo debería saber eso. Pero es más interesante que no sepan de qué estoy hablando. Pero ustedes, debemos entender las diferencias culturales. Entonces, si yo estoy tratando de alcanzar, por ejemplo, a un grupo de gente guayú, les pregunto, oigan, ¿están haciendo mochilas? Oigan, ¿y les gustaría comerse algo lo que a ellos les gusta ya?
Les invito a la iglesia y preparamos una noche guayú. ¿Entienden de qué estoy hablando? Debemos entender la cultura de la gente a la que estamos alcanzando. La otra cosa es, si yo no soy del Chocó, ¿hay alguien del Chocó por aquí? Entonces podemos hablar de ellos, no hay nada. Como yo no soy del Chocó, entonces yo no conozco la cultura. Si Dios me envía para el Chocó, lo primero que tengo que hacer es cerrar la boquita a mis gustos y disgustos y conocer a la gente a la que le queremos ministrar. Igual es aquí en Bogotá, donde ustedes están. Porque pastores, ustedes tienen sus gustos y disgustos, ¿verdad que sí? Ayer o antier estábamos caminando por la calle, estábamos hablando con alguien y vino un habitante de la calle que se veía, pero pasó puro frente a la entrada del hotel. Como que este tipo es cerca del diablo, por ahí anda. Su apariencia física era tremenda, su cara. Estoy seguro que el demonio lo tiene ahí. Y entonces había una señora con un perro así grandote que dije, al menos se lo va a comer. Y ella se apartó un poquito, razones obvias. Pero yo empecé a orar por ese señor, no sé si lo voy a ver alguna vez en la vida. Pero debemos conocer que si vamos a un lugar donde Él vive, posiblemente habrá otras personas como Él que tienen necesidades a las que no siempre tal vez estamos respondiendo en nuestra iglesia. Debemos entender la cultura de dónde viene la gente. No solamente cultura, hablamos de educación, pero hablamos de valores, intereses y temores. Hay cosas que al colombiano le dan miedo. Hay áreas de su país donde usted no se siente tan cómodo ir. Hay gente del país vecino con la que usted no se siente tan cómodo a su alrededor necesariamente. ¿Aló? Debemos conocer la cultura de la gente a la que queremos alcanzar y nuestra cultura también. En cuarto lugar, vean ustedes, una sugerencia. Usted no puede saber cuál es la cultura de la gente. No, voy a cambiar, voy a una pregunta. ¿Cómo hace usted para conocer la cultura de la gente donde usted vive? ¿Perdón? Preguntando. Pregúnteles de dónde son, cómo vienen. Mire, observe. Una buena manera de conocer esto es una encuesta. Entonces se va por la comunidad, habla con la gente y dice, mire, soy el pastor Luis Chavarría, estoy en la iglesia aquí, vino nuevo, y me gustaría saber qué opina de las necesidades que hay en la comunidad y qué cree que, cómo puedo yo ayudarle, de dónde es usted, mire. Y va y habla con la gente. De esa información que usted recupera, va a tener una valiosa montaña de información que en la sabiduría de Dios le va a ayudar a definir qué tipo de ministerio, cómo alcanzar a esta gente y a conocer su cultura, sus necesidades. También debemos definir, en cuarto lugar, nuestro objetivo espiritual. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuál es el trasfondo de la gente del lugar donde usted está ministrando? Pero ustedes, no hemos empezado a hacer evangelismo todavía. Estamos tratando de entender qué es lo que hay que hacer. Estamos tratando de conocer al pescado que queremos pescar, al pez que queremos pescar. ¿Será que todos son ateos donde usted vive? Me atrevería a decir que estoy casi 99% seguro que la mayoría de la gente con la que usted trata en Bogotá tiene un trasfondo católico. ¿Ve? Porque están aquí. Pero volvamos a Riohacha. Cuando voy de una comunidad guayú, ellos no necesariamente tienen un trasfondo católico. Es diferente. Cuando estamos en medio del Amazonas, en Brasil, algunos sí, algunos no. Entonces depende, debemos conocer cuál es el trasfondo espiritual. ¿Cuánta gente de la comunidad donde usted vive han salido resentidos de una iglesia? Y entonces llegó a decirles de la iglesia, y dice, yo no quiero saber nada de la iglesia. No, ni me hable. ¿Y usted es pastor? Menos todavía. ¿Verdad? Debemos conocer el trasfondo. Y otra vez, vean, hay una diferencia entre traer gente que está dentro de una iglesia, porque usted tiene programas más bonitos y los confites son más dulces, que traer gente que no está asistiendo a ninguna parte. Cuando hay gente que no está asistiendo a ninguna parte, no les tire el anzuelo, tírele la red. Porque necesitan de su ayuda, tanto como los inconversos. Otra vez, ¿entienden lo que estoy diciendo? Yo sé que sí.
Hay una diferencia entre traerme gente que está activa en una iglesia, porque usted va y habla con ellos, ¿usted está en alguna iglesia? Ah, sí, yo estoy voy donde el pastor Gustavo. Hermano, siga adelante, sea fiel. Le bendigo en el nombre del Señor. Hay pastores que dicen, ay, yo no ve ese pastor. No, hombre, vengan de nosotros. Mire. No. Por favor, pastores. Ajá. Bueno, dejémoslo ahí, siervo. Ya ahí no sé, no me meta en ese lío. Ya ahí no tengo opinión. Pero es importante que busquemos la gente que no está activa en la iglesia como segunda opción. Nuestra primera opción es aquellos que no conocen del Señor. Debemos conocer cuál es su trasfondo espiritual. Y cuando hacemos esto nos damos cuenta que no todas las personas no alcanzadas son iguales. Cada persona es diferente, cada persona tiene diferentes necesidades. Usted necesita conocer su comunidad. Ahora, la otra parte es debemos personalizar nuestro objetivo. En otras palabras, usted debe definir, al recolectar la información geográfica, demográfica, cultural y espiritual en la zona donde está, debemos hacer un resumen para decir, mire, la persona que queremos alcanzar, estas son las características que tiene. Por ejemplo, allá en California, en Saddleback, ellos le llamaron al prospecto, definieron su prospecto, le llamaron Saddleback Sam. Entonces, empezaron a decir a la iglesia, la gente que queremos alcanzar es gente bien educada, que le gusta su trabajo, le gusta el lugar donde vive, gozan de buena salud, prefiere estar en un grupo que estar en un grupo grande que en uno pequeño, se muestra escéptico respecto a la religión organizada, le gusta la música contemporánea, piensa que ahora está disfrutando más de la vida que antes, qué sé yo, prefiere lo informal a lo formal, está extralimitado tanto en el tiempo como en el dinero, o sea, gasta más de lo que tiene y se puede hacer más cosas de las que puede manejar. Pero esto, para ellos, este es el tipo de gente que estamos tratando de alcanzar. Entonces, si yo quiero alcanzar a esta gente y no le gusta la música contemporánea, no voy a ponerme a cantar Santo, 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 porque no les va a llamar. No es que es un precioso himno y trae un mensaje muy lindo, pero no es algo que los va a alcanzar a ellos, no va a apelar a los inconversos para que se acerquen a la iglesia. O bien usted viene y le dice, arrepiéntase porque usted va para el infierno. Es la verdad. Pero lo que va a hacer es que le tira la puerta en la cara y dice, si se arrima aquí, le echo a la policía la siguiente vez. Entonces decimos, miren, hermano, pero es que la gente necesita convertirse al Señor. Claro que sí, esa es nuestra tarea. Pero no solamente eso, tenemos que atraerlos. Porque mucha gente dice, es que solo plata, es que solo esto, es que solo lo otro. Debemos entender. Y permítame ofrecerle algunas opciones, a ver si usted quiere usar alguna de estas. Podrían dejarle un tratadito, y yo creo en los tratados, pero que diga, mire, venga a la iglesia o váyase para el infierno. Esa es una opción. O también puede tocar a la puerta de un total desconocido y a la hora de la cena, cuando en el caso de los obreros acaban de regresar de trabajar, llegan ahí, ustedes saben los varones, ¿verdad? Tienen los zapatos por ahí, la ropa de onda, y vieja, tráigame las chancletas, las sandalias, no sé cómo llaman ustedes aquí. Chancletas. Pues no quieren que nadie les diga nada, quieren, y usted llega a tocarle la puerta. ¿El pastor qué? No, hombre, mándelo de paseo, no tengo tiempo para eso. No sabe que estoy muy cansado, vengo llegando al trabajo y viene a molestar, hombre, ¿qué le pasa? O bien, nos acercarán mediante publicidad en la radio cristiana. Es difícil que usted pueda alcanzar inconversos por programas en la radio cristiana. ¿Cuántos inconversos usted conoce que escuchen la radio y la televisión cristiana? Ajá. Pero ¿sabe qué sí funciona? Que sabe, este tipo que está aquí, mire, hay que orar por él, Porfirio se llama. Este tipo es un buen amigo, pero no va a la iglesia. Es decir, oye, Porfirio, hombre, miras que hay una actividad para varones. Tenemos un viaje de cacería, vamos a ir a cazar venados. Por cierto, es allá por tu casa. ¿No quieres venir con nosotros? Y nos hacemos amigos y lo empezamos a jalar. ¿Me entiende? Entonces estamos ¿qué? Ajá.
entendiendo a nuestra comunidad. ¿Ven ustedes? How much time do I have left? Ok. Entonces, ven ustedes, debemos identificar el tipo de pez que estamos tratando de pescar. Ustedes necesitan y nosotros necesitamos saber cuál es nuestro objetivo, y cuanto más definido, cuanto más entendamos el tipo de personas que estamos tratando de alcanzar, más fácil va a ser. En segundo lugar, debemos aprender a pensar como un pez. Y por ejemplo, volviendo al ejemplo del obrero que llega cansado. ¿A qué hora llega al trabajo? 7. ¿Okay? ¿Qué hace los fines de semana? O jugar fútbol. O tomar cerveza. Usted no va a ir a tomar cerveza con él, pero hay que entender qué hace. ¿Verdad que sí? Bueno, espero que usted no sea a tomar cerveza con él, pero yo no sé. En fin, usted necesita entender y a pensar como un pez. Por ejemplo, el pez va a pensar, como me paso toda la semana haciendo tal cosa, yo quiero hacer algo diferente en algún momento durante la semana. ¿Me entiende? Y usted empieza a pensar qué son las cosas que una persona piensa, qué son las cosas, por ejemplo, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus preferencias, qué le gusta, qué no le gusta, qué le gusta comer. Oiga, ¿cuál es el platillo preferido aquí en Bogotá? Para la gente de Bogotá en general. Ajiaco. Esa es la sopa gallina casera con yuca y papa. Sancocho de gallina. Oiga, y un poquito de ají y le ponen arroz blanco. ¿A dónde vamos? ¿A qué hora? Pero en serio, si nosotros sabemos qué le gusta a la gente, entonces usamos esos gustos o qué no le gusta a la gente para acercarnos a ellos. En Mateo 9 dice la palabra, Jesús conocía sus pensamientos. Él nos lleva ventaja, ¿verdad que sí? Él sabía lo que la gente estaba pensando. Y en Mateo 10:16 dice la palabra, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y, hermanos, este versículo es clave para alcanzar a nuestra comunidad. Debemos ser sigilosos como las serpientes. ¿Sabe lo que hace la serpiente? Ahí está. Ahí está. Muchas veces quieta, la mayoría no corren rápido. Pero eso sí, cuando la presa le pasa cerca, ¡chas! Rapidito, certero, ya. Pero también la palabra dice que debemos ser ¿qué? Sencillos. Y sencillo significa entender que la gente a quien estamos tratando de alcanzar no son como nosotros, no son peores ni mejores, no son diferentes. Es gente que no conoce del Señor. A veces queremos que la gente de la comunidad venga a la iglesia y ya se comporten, que tengan aureola y alitas y que no, van a seguir hasta que Dios los vaya transformando, y por eso hablamos de esto como un proceso. La iglesia saludable es un proceso. Es un proceso. Entonces no podemos pretender que la gente ya cambie y sea como nosotros de la noche a la mañana. Pero vean ustedes, necesitamos entender qué debemos hacer y pensar como ellos. Con mucha humildad debemos aprender a pensar como ellos piensan, entender las cosas, tal vez no pensar igual que ellos, no eso es lo que estoy diciendo, pero entender las razones por qué sus patrones de pensamiento son así, por qué toman estas decisiones, qué los lleva a vivir de cierta manera, qué piensan, qué hay en sus cabezas. Y dice la palabra en Colosenses 4:5, compórtese sabiamente con los que no creen en Cristo. O sea, debemos ser estratégicos y sabios. El problema es que cuanto más tiempo pasamos en la iglesia, menos nos tomamos el tiempo para entender a la gente que no está en la iglesia. Nos da iglesitis. Y aprendemos un lenguaje nuevo. Y empezamos a predicar y usamos términos que nadie entiende. Entonces necesitamos hablarle a la gente de manera que la gente entienda. A ellos no les interesa si usted tiene un PhD en griego y en idiomas antiguos. ¿Para qué? Que usted sepa, que usted pueda entender realmente qué es lo que la Biblia enseña. No, qué bueno. Pero explíqueselo a la gente como si lo necesitaran entender. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos pequeños?
Y usted le dice, papá. La niña le pregunta, papá, ¿pero por qué la gente está triste? Mire, es que se da un patrón psicológico en tal parte del cerebro y hay una reacción química que produce que las enzimas se generen. Es que más fácil que usted diga, no, mire, ese niño está triste porque se le murió el perrito. El niño sí entiende eso, ¿verdad que sí? Y usted dice, pero es porque, ¿por qué no entienden? No es porque son tontos, es porque no les sabemos explicar. Es porque nosotros mismos no les sabemos explicar la belleza de caminar en el Señor. No les podemos explicar a veces porque no estamos viviendo o no lo entendemos nosotros mismos. Tiene que aprender a pensar. Escuchen, ¿cuántos de ustedes se comunican bien con los jóvenes de 19, 20, 22, 23? Dichosos, los felicito. Porque esa gente piensa diferente. Ellos no quieren, vaya usted a los profesionales inconversos, jóvenes de esta ciudad, no quieren escuchar de la iglesia, están decepcionados de la iglesia, pero quieren escuchar de espiritualidad. ¿Cómo le llaman a esta nueva generación? Los millennials, los millennials. ¿Qué sabe usted de los millennials? El pastor Pedro ya hizo su tarea. Pero al final es de ellos, porque una vez que usted lo adopta es mío. Yo entiendo eso. De la edad de su papá. Es cierto, tiene razón. Y tal vez la pregunta no es cómo llegarles, sino primero, ¿qué piensan? ¿Qué es lo que ellos creen? Y utilizar todos los medios disponibles. Yo me imagino qué va a pasar en 10 años. Yo soy ingeniero en electrónica, esa es mi profesión. Bueno, soy hijo de Dios primero y soy misionero, pero oficialmente soy ingeniero en electrónica. Empecé a hacer cartulina en alguna parte que dice eso. Y el punto es, cuando yo veo el teléfono, el reloj que usa el hermano, por ejemplo, o el tostador de pan, o el coffee maker. Oiga, son mucho más inteligentes que la computadora de la universidad que yo usaba para hacer los programas. Que era un armatoste que ocupaba más o menos este salón. Y las cosas están cambiando tan rápido que si nosotros no hacemos el tiempo para conocer lo que piensan y por qué piensan así, no vamos a alcanzarles. Menos y menos quieren escuchar quién es Jesús. Más y más están cambiando la moralidad por la inmoralidad, porque es la norma. Y una muestra es cuántos jóvenes hoy día se quieren casar. ¿Para qué nos vamos a casar? Ven. Pero para nosotros, no. Hay que entender y hay que poder buscar la manera de alcanzarlo. Así que sigamos adelante. Otra vez, compórtese sabiamente para los que no creen en Cristo, los que no han. Y hermanos, la resistencia que con frecuencia encontramos es simplemente una comunicación ineficiente. ¿Por qué? Si usted no me dice lo que me quiere decir de una manera que yo lo pueda aceptar, no se lo voy a aceptar. Y todos necesitamos, yo le digo a los hermanos, si hago algo mal, corríjanme, por favor. Pero alguien me enseñó hace muchos años, el que dice lo que no debe, escucha lo que no quiere. Entonces debemos aprender a que nuestras palabras estén sazonadas en el amor del Señor,
para que la gente se sienta atraída. Y a la gente no le importa cuánto sabemos. Ellos quieren saber si son importantes para nosotros, si realmente les amamos, si esta iglesia realmente se preocupa por mí, si esta iglesia está dispuesta a aceptarme como soy. Porque cuando la iglesia le pide cambie primero y después lo aceptamos, se murió el negocio. ¿Me explico? Atraer a la comunidad es un asunto de aceptar a la gente, no decir aceptar lo que están haciendo mal, pero aceptarlos como seres humanos. Darle la oportunidad de que sientan, aquí alguien me respeta, me aprecia, se lo merezcan o no, ese no es el punto, pero esa es nuestra tarea. Entonces decíamos, queremos descubrir, o cómo podemos descubrir la mentalidad de los incrédulos. Hablábamos de decir, de conocer a las personas que piensan. ¿Cómo podemos conocer lo que piensan? Pregúnteles, pregúnteles, pregúnteles. Si no hace las preguntas correctas, no recibirá las respuestas correctas. Si no recibe las respuestas correctas, no desarrollará la estrategia adecuada. Y si no desarrolla la estrategia adecuada, no obtendrá los resultados que usted desea obtener. ¿Sí? Muy bien. Antes de que vayamos a la siguiente sesión, tal vez no, espérese para ver, no, todavía me falta un pedacito. ¿No se me han dormido todavía? ¿Cómo estamos de tiempo, hermano? 5 minutos. Ok, vamos a correr entonces. Algunas ideas para la encuesta, algunas preguntas que usted podría usar en la encuesta personal, y esto es solo una sugerencia. Por ejemplo, usted podría preguntarle a la gente, hacer 5 preguntas. ¿Asiste actualmente a alguna iglesia local de forma activa? Le voy a preguntar también, ¿cuál cree usted que es la mayor necesidad en esta zona? Dice, pastor, es obvio. No, pregúnteles, no importa, deje que ellos le digan. En tercer lugar, ¿por qué cree que la mayoría de la gente no va a la iglesia? Pregúnteles. No por qué no van a mi iglesia, sino por qué cree que la mayoría de la gente no va a la iglesia. Cuarta pregunta, si estuviera buscando una iglesia, ¿qué tipo de cosas le gustaría que haya en esa iglesia? Y le van a decir, mire, me gustan los tangos. Otro va a decir, no, mire, a mí me gusta el pop rock, o el hip hop, o qué sé yo cómo se llama la música de hoy en día. Ellos le van a decir, pregúntele, oiga, este es el más difícil. ¿Qué consejo me puede usted dar? ¿Cómo puedo yo ayudarle? ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Qué cree usted que yo pueda hacer para ayudarle? Deme algún consejo. No nos gusta hacer eso generalmente. Nosotros ya tenemos, la mayoría del tiempo tenemos todas las respuestas, ¿verdad que sí? No, yo sé que ustedes no son así, yo sí soy así. Y pregúntele a mi esposa. Y me dice, no necesito que me des una solución, solo necesito que me escuches. La gente de nuestra comunidad necesita que la escuchemos como iglesia. Eso nos va a ayudar a ganarnos el respeto de ellos. Las 4 quejas más frecuentes de la gente, por lo menos en la zona de California, los sermones son aburridos e irrelevantes, no tienen nada de práctico. Los miembros no son amables con los visitantes, ni nos suman ni nos restan, ni nos vuelven a ver. Ponen demasiado énfasis en el dinero. Yo sé que aquí no pasa eso. Y lo otro, principalmente cuando son parejas jóvenes, dice, no tienen buen cuidado de los niños. Si usted está tratando de alcanzar familias jóvenes, asegúrese de que el ministerio con los niños sea algo especial, de primera calidad. Si no, los papás no van a traer a sus hijos. Una mamá, y ustedes que son mamás, si no se sienten seguras, no le van a poner sus hijos en las manos a nadie. Y por último, muchas veces la gente no está decepcionada. La mayoría de las personas no son ateos, no están decepcionados, nada más se pasan muy ocupados. Tenga eso en cuenta y respete el tiempo de ellos. ¿Ok? Dejémoslo aquí. ¿Are we going to take a break? Ok. Vamos a tomar un descanso. Y el hermano Gary va a venir después para seguir adelante con el tercer punto de cómo alcanzar nuestra comunidad. Entonces decíamos primero, sepa qué tipo de pez, la primera cosa, qué tipo de pez quiere pescar. En segundo lugar, conozca cómo piensan los peces, ¿verdad? Y entonces 10 minutos y regresamos, por favor.